Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Estábamos hablando sobre la fitra y mostramos un video que se los voy a compartir en el grupo para no volver a mostrarlo porque me olvidé de prender la grabación. Pero es básicamente un video que muestra cómo un hombre entra en una tienda marroquí en España, atraído por la recitación del Corán y cómo se emociona, un hombre español. Entonces estábamos hablando sobre que eso es la predisposición natural del ser humano, del nafs, del alma de la persona, a querer adorar a un solo Dios, que reconoce el Corán, reconoce la belleza del Corán, reconoce el Islam, aun cuando la persona no lo puede explicar con palabras, ¿okay? Y la fitra, este tema que vamos a hablar hoy, se traduce más o menos como la predisposición natural que tenemos, innata que tenemos, de querer adorar a un solo Dios. Y esto es algo con lo que todos fuimos creados. Y es algo que cuando estamos haciendo dawah debemos llegar a ese punto, a la fitra de cada persona, ¿ok? Es como si fuera un nervio que si lo tocamos se siente por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces lo mismo, debemos llegar cuando hacemos dawah a la fitra de cada persona, que es la creencia y la adoración a un solo Dios, ¿ok? Entonces, un poquito sobre la fitra. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todo niño, y en esto se refiere a las niñas también, el idioma árabe, al igual que el idioma español, tiene femenino y masculino, y cuando se refiere a un grupo mixto de hombres y mujeres, utiliza el término masculino, ¿ok? Pero no quiere decir que se esté refiriendo solamente al hombre, ¿ok? Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque el Corán siempre dice, por ejemplo, el que reza y paga el zakat tendrá tal recompensa, y la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, Salama, le preguntó al profeta por qué el Corán siempre habla del hombre, por qué el Corán siempre dice del hombre que reza, el hombre que hace hajj, el hombre que hace esto y no dice nada de las mujeres. Y el profeta le dijo, se refiere al hombre y a la mujer, o sea, se refiere al conjunto, eso incluye a las mujeres. Y después descendió un verso que es muy conocido en el Corán, creo que está en Surah Nisa, que dice al creyente y a la creyente, al musulmán y a la musulmana, a la que adora y al que adora, al que ayuna y a la que ayuna, al que reza y a la que reza, ¿ok? Y este fue un verso que los sabios musulmanes dicen era para aclarar que si había alguna duda de que el Corán se estaba refiriendo tanto al hombre como a la mujer en todos esos aspectos, este verso viene a aclarar que en ese aspecto somos todos iguales, que el hecho de que el Corán esté utilizando el término masculino no es porque no incluya a la mujer, es porque en el idioma árabe así se habla, igual que en el español, nosotros lo podemos entender. Si yo doy clase a un grupo de niñas solamente, yo digo las niñas. Si doy clase a un grupo de niños, digo los niños. Pero si tengo un grupo mezclado de niñas y niños, y me voy a referir a ellos, también digo los niños, ¿verdad? Entonces, cuando los hadices o el Corán hablan en término masculino, no necesariamente se refiere solo al hombre, incluye a la mujer. Se refiere al hombre si habla de temas específicos del hombre, ¿verdad? Como la circuncisión, ¿verdad? Cuando dice que hay que hacerle la circuncisión, los sabios musulmanes dicen esto es específico para el hombre. Que algunas personas, por ejemplo en África, lo han tomado como que aplica a la mujer también, ¿verdad? Porque como se usa el término general, pero no, los sabios musulmanes de antaño han aclarado que el asunto, por ejemplo, de la circuncisión es específico para el hombre, ¿okay? Entonces, hay algunos casos donde sí se ha hecho la diferencia entre esto aplica al hombre y esto aplica a la mujer. Pero en general, cuando nos referimos a actos de adoración, y aunque se use el término masculino, aplica tanto al hombre como a la mujer, ¿okay? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todo niño nace en estado de fitra. Cuando luego sus padres le hacen judío, cristiano o magian. Magian es un término que se utiliza para los zoroastrianos también. Y zoroastrianos eran las personas que adoraban el fuego. O sea que se puede tomar como cualquier otro tipo de religión, ¿verdad? O sea, dice, las personas nacen en estado de fitra, nacen en un estado natural, una predisposición natural a adorar a un solo Dios, y luego sus padres lo hacen judío, cristiano o de otras religiones, ¿ok? Y el profeta dice, como un animal que da a luz una cría perfecta, ves alguna de sus extremidades mutiladas. O sea que el niño en sí nace perfecto, nace en estado de fitra, pero después, como quien dice, podríamos decir, la mutilación viene después, ¿verdad? Cuando le hacen judío, cristiano o de otra religión, ¿ok? Entonces sabemos que todos nacemos en este estado de fitra.
Con esto hay un tema que se discute mucho en las redes sociales y que muchas personas también me han dicho a mí, ¿verdad? Con referencia a utilizar el término converso o revertido para los nuevos musulmanes, ¿verdad? A mí me gusta utilizar el término nuevo musulmán, personalmente. Y para mí eso es un término que expira después de cierto tiempo. Después de cierto tiempo la persona es musulmana y ya. No es revertida, ni conversa, ni nuevo musulmán. Es nuevo musulmán al principio y después de cierto tiempo ya es musulmán. Periodo, no hay más, ¿ok? Pero muchas personas entran en esta discusión. ¿Es revertido o es converso? Entonces cada uno tiene su argumento, ¿verdad? Los que dicen es revertido, dicen por este hadith, ¿verdad? Dicen porque todos nacimos en fitra, entonces si yo estoy volviendo a mi fitra, entonces me estoy revirtiendo a lo que era originalmente, ¿verdad? Los que dicen conversos dicen no. ¿Por qué? Porque decir revertido quiere decir como que voluntariamente dejaste algo y ahora estás volviendo a eso. Entonces ellos dicen, yo no dejé voluntariamente de creer en un solo Dios, yo empecé a creer en un solo Dios. Entonces cada uno tiene su propia teoría de por qué utilizan cada término. Personalmente, a mí no me interesan ninguno de los dos, porque para mí las personas son nuevos musulmanes y después de cierto periodo son musulmanes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sí, porque yo tengo 23 años siendo musulmana, yo no me considero conversa ya. Yo acepté el Islam a los 18 años, tengo más tiempo siendo musulmana que no musulmana. Yo me considero musulmana, ¿ok? Que sí, a veces tenemos que utilizar algún término para referirnos a un grupo específico de personas. Si queremos invitar a un grupo de personas que todos han aceptado el Islam en algún momento de sus vidas para discutir temas que son relacionados con nosotros, pues tal vez tenemos que utilizar un término como conversos o revertidos. Y es aceptable, y sabemos por la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam que hay hadices que hablan de los nuevos conversos, ¿okay? Cuando después de Fath al-Makkah, cuando sucedió la batalla de Hunayn, las personas que reportan el hadith dicen, y los nuevos conversos hicieron tal y tal cosa, ¿okay? Porque en la batalla de Hunayn los musulmanes fueron a batallar con un grupo de personas que se estaban rebelando contra la conquista de Meca, y esto sucedió unas 2 semanas después de la conquista de Meca, y después de la conquista de Meca prácticamente todas las personas en Meca aceptaron el Islam. Dicen que había más de 10.000 nuevos musulmanes, ¿okay? Y todos estos nuevos musulmanes se unieron a los musulmanes para ir a luchar contra los que se estaban rebelando en contra de la conquista de Meca. Y entonces cuando la batalla comenzó, el otro grupo, el grupo de los que se estaban rebelando, estaba ganando. Entonces los que narran este hadith dicen, y los nuevos musulmanes se asustaron y huyeron del campo de batalla. ¿Okay? Entonces se sabe que había un término para referirse a aquellas personas que acaban de aceptar el Islam, para referirse como a este grupo, algo que le relaciona específicamente a este grupo, ¿verdad? Se puede utilizar, no es que no se pueda utilizar, pero entrar en discusiones grandes sobre no es revertido, es converso, es innecesario. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos términos fueron utilizados por el profeta, los dos términos son nuevos. Si los queremos usar para aclarar algo o referirnos a un grupo específico de personas, no hay problema, pero entrar en discusiones sobre cuál es el correcto y cuál no entra en parte del Islam. ¿Okay? Si usted prefiere que le digan reverso, que le digan reverso. Si prefiere que le digan converso, que le digan converso, y no hay problema. ¿Okay? Pero entrar en discusiones sobre tú estás equivocada, y pasa mucho en los medios sociales, unas discusiones que uno dice subhanallah. Yo vi esta semana una que estaban poniendo en los medios sociales. No se dice Alá, se dice Allah. Y honestamente no es ninguna de las dos, es Allah. ¿Okay? El nombre de Allah es en árabe, no es en español. Ninguna de las dos está bien. Y cualquier cosa, esto en español se lee allá, ¿ok? Porque la doble L en español se lee allá. Entonces, todavía esto está más cerca de la pronunciación original. Pero a lo que voy es a que entrar en discusión por cosas que no tienen sentido es perder el tiempo, ¿ok? Eso no es dawa.
¿Ok? Si queremos ir a lo original, nos vamos al idioma original, que es el árabe. Allah. ¿Ok? Una vez que lo escribimos en transliteración, ya esto no se considera, por ejemplo, cuando tenemos la transliteración del Corán, ya no se considera Corán. Esto es la transliteración del nombre de Allah. No tiene las mismas, ¿cómo se dice? No tiene los mismos derechos que tiene el nombre de Allah en sí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un papel con el nombre de Allah, yo no debería tirarlo a la basura. Yo debería quemarlo o destruirlo en pedazos, que no quede el nombre formado, que queden todas las letras separadas, ¿verdad? Antes de tirarlo a la basura, por ejemplo. Si el papel tiene escrito cualquiera de estos dos nombres, no importa, yo lo puedo tirar a la basura, porque esto no se considera el nombre de Allah, esto es el nombre de Allah. ¿Okay? Entonces, entrar en discusiones en los medios sociales sobre si es Alá o Allah o allá, porque en español esto se lee allá, ¿ok? Eso lo están tomando de la transliteración en inglés. En inglés se lee Allah, en español se lee allá, ¿ok? Entonces, entrar en discusiones por transliteraciones o entrar en discusiones sobre si es reverso o converso, que son cosas que no son del Islam, es innecesario, ¿ok? Entonces, mejor dejar esas discusiones de lado. Si queremos decir no es Alá, también vamos a decir no es allá tampoco, es Allah. ¿Okay? Esto es, ¿ok? ¿Cómo se pronuncia? Allah, Allah. Si yo lo fuera a escribir en español, lo más cercano sería escribirlo así, Allah, ¿ok? Pero todo esto son transliteraciones, ¿ok? No cuentan, no tienen el mismo peso que tiene el nombre de Allah en su idioma original, que es en el idioma árabe, como fue revelado en el Corán, ¿ok? Lo mismo con el tema de reversos y conversos. No hay ninguno es el correcto. Si quisiéramos utilizar algún término, deberíamos ir a ese hadith que habla sobre la batalla de Hunayn, ver cuál es el término árabe que se utiliza y utilizar ese término. Pero, porque es lo más cercano o lo único que nos aparece en los hadiths. ¿Okay? Pero fuera de ahí, no. Y si lo estamos utilizando solamente para referirnos a un grupo, no es haram. Pero lo que no es correcto es entrar en discusiones por algo inventado, por algo que no pertenece a la religión. ¿Okay? Entonces, eso con referencia a este hadith de la fitra. Después,